El fin de semana es crucial para Venezuela. Se celebran las elecciones. ¿Nicolás Maduro se quedará solo? Nancy Arellano, vicepresidenta de Coalición por Venezuela y fundadora de Veneactiva, analiza con nosotros el panorama en ese país. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, antes que nada, es lo primero que quiero decir. Y bueno, estamos aquí, ¿no? Muy alertas de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela con la instalación de las mesas de cara al día domingo, ¿no? ¿Cuál es la sensación que se tiene en ese país en vista de que la oposición ya tiene un terreno ganado? Le está ganando la delantera a Nicolás Maduro y parece que este se desespera. Bueno, Mayra, yo creo que lo primero que hay es un espíritu cívico. La verdad es que esto ha sido el trabajo no solamente de los últimos meses, sino el trabajo de años de la sociedad civil, de reclamación por sus derechos. Lamentablemente en Venezuela hemos tenido un escenario recrudecido en materia de vulneración de derechos fundamentales. No es un tema de campaña política, es un tema de una deuda que se ha generado desde el Estado por quienes ocupan las posiciones de gobierno. Tan es así que ante la Corte Penal Internacional, Venezuela es el único país que ha pasado a segunda fase de investigación por crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando de que esta no es una elección tradicional de una campaña versus otra, sino que se trata de la restitución de los derechos fundamentales de las personas dentro del territorio, pero además de la esperanza de muchas familias que han quedado separadas producto de una diáspora sin precedentes, de personas que han salido del país porque son personas con necesidades de protección internacional, como las que hemos visto a lo largo y ancho de Latinoamérica y especialmente Perú, donde estamos hablando de que es el segundo país con mayor número de comunidad venezolana presente y de hecho el primer país en cantidad de solicitudes de refugio. Entonces no es una elección tradicional en los términos de fiesta democrática, sino que se trata de un escenario combativo de alguna manera por la restitución de la institucionalidad del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Ujú. Nancy, y en ese sentido, si es un acto cívico, si la gente ya lo está viendo de esa manera, Nicolás Maduro se queda solo porque hemos visto que ya no tiene el apoyo de líderes en América Latina o de otros presidentes de izquierda como sí lo tuvo en años anteriores. Bueno, lo que pasa es que resulta muy difícil, ¿no? Para los liderazgos políticos que puedan comulgar con ciertos marcos ideológicos, sostener las simpatías por la vulneración de derechos de una manera, insisto, flagrante, como ha sido lo visto en los últimos años. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado constantemente esas vulneraciones. Entonces, justamente las bases populares que reivindican muchos de estos gobiernos de izquierda son las primeras afectadas por unas medidas, insisto, de constreñimiento de la disidencia, del espacio de protesta, del espacio de, de, de búsqueda de reivindicaciones sociales. Estamos hablando de persecución a los sindicatos, estamos hablando de constreñir los espacios de protesta por parte de jubilados, estamos hablando de una mengua en el acceso a los programas de asistencia social. Estamos hablando de la insostenibilidad, ¿no? De un sistema, porque evidentemente se trata de que existan equilibrios entre lo que el país es capaz de producir, de generar. Los países pueden tener recursos, pero la riqueza se genera. Se trabaja y se trabaja en escenarios de confianza, de inversión extranjera directa, de sector privado, de un concurso de fuerzas que tienes que poder articular y que significan que tiene que haber un equilibrio entre poderes y tiene que haber un equilibrio entre sectores. Lamentablemente, los últimos años en Venezuela no ha sido precisamente el concurso de fuerzas lo que ha avanzado, sino una polarización y una concentración hegemónica de poder y un uso discrecional del poder que ha ido en perjuicio del desarrollo de los sectores y en consecuencia del debilitamiento continuo de la entrega, ¿no?
de servicios desde el Estado a la población. Entonces, es muy difícil sostener de alguna manera la complicidad por parte de otros gobiernos o por parte de aliados que podían resultar ideológicamente compatibles cuando, insisto, las contradicciones dentro del chavismo han dejado incluso al chavismo sin parte del chavismo. Es decir, parte del chavismo ha declarado no ser madurista y ha declarado ponerse en oposición. Recordemos que, bueno, de alguna manera la oposición está para eso, la oposición está para generar una sana tensión democrática y lamentablemente esos espacios no han servido para el diálogo entre adversarios políticos, sino que se ha pretendido llevar esto a una discusión de amigo-enemigo, de enemigos políticos, en vez de establecer, insisto, esa sana tensión que permite generar contrapesos. Y en ese sentido, pues, insisto, es inviable para los aliados políticos, o otrora aliados políticos de Maduro, seguir apoyando esta forma de manejar lo que supuestamente debería ser una propuesta democrática, ¿no? ¿Y cómo ves tú la delantera que lleva Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro? Bueno, es el concurso de fuerzas. O sea, tiene que ver con un amplio espectro. Tiene que quedar muy claro de que Edmundo Urrutia no representa a una sola ideología política, no representa a un solo partido político, no representa una sola visión del país. Representa las condiciones compartidas de institucionalidad, de respeto a la Constitución, de espacio democrático, de sana atención y diálogo, representa la búsqueda de condiciones mínimas de desarrollo, de metas compartidas, de recuperación del Estado de Derecho. Eso es lo que representa. Y por eso es que ha logrado la acumulación de insatisfacciones, por un lado, capitalizarlas, y por otro lado, el concurso de fuerzas políticas, insisto, del más amplio espectro, que están de acuerdo en que hay que restablecer un mínimo de condiciones y de garantías para retomar la senda democrática y la institucionalidad dentro del país. Eso no había ocurrido antes. Muy bien. Además de que él capitaliza el liderazgo, por ejemplo, legitimado de María Corina Machado en las elecciones primarias, pero además se suman en este espectro incluso parte del chavismo, chavista, no madurista, que no está de acuerdo con una serie de vulneraciones, excesos, con la pauperización de grandes sectores de la clase media, con la destrucción del aparato productivo, con las empresas que fueron expropiadas y que finalmente no se tradujeron en mayor desarrollo económico para el país, eh, y por tanto, y con la falta de reivindicaciones a la clase trabajadora. Pero también hay otro sector que reivindica la coacción sobre las libertades económicas, la amenaza sobre el derecho de propiedad, la amenaza constante a las libertades, la persecución de la disidencia, la persecución a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, el cierre de medios, la compra de medios, la censura, el bloqueo de páginas web, de medios internacionales. Entonces, insisto, un cúmulo de demandas de lo que no debe hacerse y de lo que hay que proteger en materia de derechos fundamentales, donde coinciden dentro del espectro ideológico las más disímiles posiciones. Muy bien, muchísimas gracias Nancy por estar con nosotros analizando lo que puede suceder este fin de semana en Venezuela. Estaremos atentos. Bueno, este fin de semana vamos a estar muy pendientes de que se dé el proceso con las más amplias garantías y en la labor de la veeduría social, de la veeduría ciudadana y de los medios de comunicación nacionales y sobre todo internacionales que no tienen estas censuras es fundamental. Así que agradecemos muchísimo a Perú 21 la oportunidad y esperamos estar en contacto durante estos días. Claro que sí, Nancy. Muchas gracias por estar con nosotros.